Respiración. ¿Pero qué es la respiración? Es la función que permite al organismo intercambiar gases con la atmósfera, llevando oxígeno a los pulmones y expulsando tanto oxígeno como dióxido de carbono al medio ambiente. Movimientos de la respiración. Inspiración. Es el proceso de entrada del aire hacia los pulmones. Se produce por la contracción del músculo diafragma y los músculos intercostales. Cuando el diafragma se contrae, desciende hacia la cavidad abdominal, alargando el tórax. La contracción de los músculos intercostales mueve las costillas, lo que da lugar a un aumento del diámetro entero posterior y transversal. Expiración. Es un movimiento pasivo por el cual los músculos intercostales y el diafragma se relajan, disminuyendo las dimensiones de la caja torácica, lo que da lugar a la expulsión del aire. Frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es el número de veces que una persona respira por minuto. Se suele medir cuando una persona está en reposo y consciente, simplemente con contar el número de respiraciones durante un minuto, contando las veces que se eleva su pecho. La frecuencia respiratoria puede aumentar con la fiebre, las enfermedades y otras condiciones médicas. Los factores que varían la frecuencia respiratoria son el ejercicio, la edad, el estrés, el ambiente cuando hay un aumento de temperatura, el ascenso a grandes alturas o medicamentos que disminuyan la frecuencia respiratoria. Procedimiento para la toma de frecuencia respiratoria. Se deben contar los movimientos respiratorios, tomando la inspiración y la expiración como una sola respiración. Cuente las repeticiones por minutos utilizando un reloj con segundero. Temperatura. Los sitios para toma de temperatura son oído, sien, oral, axilar, rectal. ¿Pero qué es la temperatura? Es el equilibrio entre la producción de calor por el cuerpo y su pérdida. El centro termorregulador está situado en el hipotálamo. Cuando la temperatura sobrepasa el nivel normal, se activan mecanismos como la vasodilatación, hiperventilación y sudoración que promueven la pérdida de calor. Si por el contrario la temperatura cae, se activan mecanismos como el aumento del metabolismo. La toma de temperatura en la sien se hace mediante un termómetro de medición infrarroja que se ubica a la altura de la ceja a 5 centímetros de ella, y por solo unos segundos es posible obtener una lectura de temperatura corporal en forma segura, higiénica y no invasiva. Cuando hablamos del oído se hace mediante un termómetro especial que puede medir rápidamente la temperatura del tímpano, que refleja la temperatura central del cuerpo. En la boca se hace sublingual utilizando el clásico termómetro de mercurio durante un tiempo aproximado de 4 minutos. El área axilar es recomendable en niños menores de 6 años. Se deja el termómetro durante 5 minutos y el resultado es 0.5 menor que la temperatura oral. El área rectal suele ser un poco más complicada, ya que hay que lubricar el termómetro y proteger la intimidad del paciente. El resultado tiende a ser 0.5 a 0.7 mayor que la temperatura oral. La temperatura rectal es recomendable para pacientes menores de 6 años, a menos que se le haya practicado una cirugía rectal o presente alguna deformidad. Estos son los valores de referencia de la temperatura. La fiebre, conocida como temperatura o calentura, es un aumento de temperatura corporal por encima de lo que se considera normal. La temperatura normal del cuerpo humano oscila entre 35 y 37.5 grados centígrados. Pasos para tomar la temperatura. Explique el procedimiento al paciente. Lávese las manos. Extraiga el termómetro de su envase y compruebe que está en buenas condiciones. Verifique que la columna de mercurio esté por debajo de los 35 grados centígrados. Si no fuese así, coja el termómetro por el extremo opuesto y bulbo y sacúdalo con movimientos secos hacia abajo de la muñeca. Tenga cuidado de no golpear el vidrio con ningún objeto cercano. Coloque el termómetro en la zona elegida. Retire el termómetro y realice la lectura. Para ello nunca sostenga el termómetro del bulbo, pues lo calentará.
Retire el termómetro y guárdelo completamente seco.